¿Cómo está? ¿Está bien? ¿Está fresco en esta mañana? Muy bien. Ustedes saben que este servicio está siendo grabado, así que los que nos miran de repente, para ellos será buenas tardes. Y si lo miran noche, buenas noches. ¿Sí? Bien, he estado tomando este tema que tiene que ver, titulado, mejor dicho, línea delgada entre la religión y el cristianismo. Así que nuestra segunda parte de esta serie de mensajes es suerte, superstición o fe. Vamos a identificar bien estas tres palabras, cómo hoy en día también el cristianismo ha caído en esta situación de la superstición y de la suerte. Vamos a ir identificando, ¿ya? Va a ser, por cierto, muy edificante esta palabra en este día. Bien, decía el domingo pasado que el ser humano por naturaleza es ritualista. O sea, tiene en su pensamiento o lleva dentro de su ser eso que le conlleva a hacer algo para ganarse el favor de Dios, ¿cierto? Muchos creen en eso. Es más, no solamente tratan de ganarse el favor de Dios, sino que tratan de ganarse un pedacito del cielo. ¿Ha escuchado usted esa frase? ¿Oh? Sin embargo, vemos en la palabra de Dios, y la palabra de Dios es clara cuando habla con respecto a la salvación, de que no es por obras. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, nos menciona pues de que no es por obras. ¿De acuerdo? La salvación no es por obras. ¿Saben por qué? Dice la palabra: para que nadie se gloríe, para que nadie diga que por su propio esfuerzo se merece la salvación, sino que la salvación es un don de Dios. Es gratuito. ¿Nos merecemos? No. Pero que por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, y aquellos que se arrepintieron y creyeron en Jesús como su Salvador, entonces el don de la salvación es para ellos. ¿Amén, iglesia? Ok. Y quiero hablarles un poquito con respecto. ¿Ustedes saben quiénes son los filántropos? En la mañana estuve hablando en el primer servicio estuve hablando con respecto a esto. Y quiero mencionar también a ustedes, amada iglesia. Los filántropos son personas que invierten su dinero para obra social, para obras de bien social en beneficio de las personas con necesidades, ¿no? Dentro de este grupo de personas están pues las personas famosas, actores, políticos, futbolistas, cantantes, ONGs también, ¿right? Bien, ustedes saben que también hay una ley universal, y si no lo sabe usted va a aprender acá. Hay una ley universal que dice que el que da abiertamente pues es retribuido más de lo que da. Y esta es una ley universal que se cumple en toda esfera, en toda área, en toda persona, crea o no crea en Dios. ¿De acuerdo? Se da este punto que el que da pues es retribuido más de lo que ha dado. Entonces, al ver estas obras de estas personas, o que suelen asociarse o suelen decir que son filántropos, al ver estas obras pues nos damos cuenta de que son plausibles, ¿no? Son dignos de admirar, de aplaudir. Sí, son buenas, por cierto, son buenas estas obras. Pero yo preguntaría en esta mañana, ¿qué hay originalmente detrás de ello? ¿Por qué hacen lo que hacen estas personas? O la siguiente pregunta sería: ¿acaso quieren ser reconocidos ellos? ¿O trata de que Dios sea reconocido? ¿Cuál es la originalidad o qué hay detrás de todo eso cuando dan? Habría que preguntar si solo solo ellos y Dios saben lo que realmente hay detrás de ellos. ¿Sí? ¿Estamos? Bien, entonces decía que al mirar estas buenas obras, muchos dirían: ya estos se merecen la gracia de Dios, merecen un pedazo en el cielo. Y pues de esto también se traduce una confusión, en donde la gente pues suele asociar las buenas obras con la salvación. ¿Sí? Vamos a ver un verso, pero creo que está ahí. No, antes, hermano. Efesios capítulo
2 de Efesios, verso 10. Miren lo que dice este mensaje, ¿no? Que hemos sido creados para buenas obras. Para buenas obras. ¿Estamos? Entonces, ¿quiere decir que debemos hacer obras? Sí. Y estas obras deben ser buenas, dice la palabra de Dios. Amén. Miren, por más buenas obras que sean lo que una persona hace en beneficio de su prójimo, en beneficio de la sociedad o en beneficio de los necesitados, el Señor Jesús hace una mención con respecto a eso, que esto deja de tener sentido o es vana cuando se incumple un punto específico en el cual el Señor hace mención. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en San Mateo capítulo 23, versos, solamente vamos a leer 2 versos, 23 y 26. ¿Sí? Y bueno, también está allí en el proyector, está proyectado estos versos. Dice, verso 23, hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, escuchen. Esta palabra es fuerte, y suena feo, honestamente suena feo, hipócritas. Yo me imagino Jesús con ese énfasis, nuestro Señor Jesús diciendo con tal énfasis, ¿no? Porque diezmáis. ¿Con qué está asociado el diezmar? Con el dar. ¿Eso es bueno? Sí, muy bueno, el dar. Dice, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, lo más importante de tu práctica, de la religión pura, lo más importante en la cual el Señor se enfoca, dice, la justicia, ¿qué más? Díganlo ustedes, la misericordia y la fe. Verso 26 dice, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. O sea, algo externo, donde estaban enfocados ellos a lo externo y donde la gente se fija en lo externo para que digan, miren qué buenos religiosos son, qué tan buenos practican su religión, su ley. Lo externo. Por eso Jesús va y les dice, limpien primero. Lo de adentro es lo más importante, porque lo que de adentro hay, ciertamente esto va a aflorar para lo externo. Si es bueno lo de adentro, entonces lo de afuera también va a aflorar como bueno. Amén, iglesia, ¿está captando? Miren, aquí Jesús hace hincapié. ¿De qué sirve esta buena práctica? ¿De qué sirve que sea tan plausible si cuando solo muestra lo externo y omite la justicia, omite la misericordia, omite la fe? ¿De qué sirve? El domingo pasado hablaba con respecto al apóstol Santiago cuando muestra la religión pura, ¿verdad? Mencionaba 3 cosas: que hay que refrenar la lengua, eso es la práctica de la religión pura, refrenar la lengua. ¿Qué más? Díganme ustedes. Visitar a los enfermos y guardarse sin mancha del mundo. Y si usted relaciona con lo que Jesús dice en el verso 23, la justicia y la misericordia y la fe tienen mucha relación. Amén, iglesia. ¿Estamos? Bien. Quiero hacer entonces aquí una división. Mire, vamos a hacer una separación acá. Hay este grupo de personas que creen que con hacer buenas obras pueden lograr el favor de Dios o lo relacionan con la salvación divina. ¿Estamos? Y también hay este grupo que ha entendido de que no es por obras la salvación. No es por obras la salvación. Sin embargo, dejan de hacer obras en beneficio del prójimo. He ahí el asunto, el hincapié que podemos hacer. Amén. Por eso Jesús dice, hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. ¿Estamos, iglesia? ¿Estamos? Entonces, estas prácticas, de alguna manera, al no tener un conocimiento, llegamos a convertirlo en prácticas supersticiosas. Y hoy es el tema. Hoy quiero hablarles de eso. Abran su Biblia, por favor, libro de Hechos, capítulo 17. Vamos a leer del verso, 3 versos, 16, verso 22 y también el verso 23. Vamos a ver al apóstol Pablo. El apóstol Pablo
cuando fue llevado a Atenas. Atenas fue la cuna de los griegos, perdón, la cuna de los filósofos, ¿sí? Y estaba ubicado obviamente en Grecia. La cuna del conocimiento, de la filosofía. Entonces en el verso 16 el apóstol Pablo fue llevado hacia allá y dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada en la idolatría. Atención a esto, es para observar. Aquí encontramos una de las características de la religión contaminada, de la religión no pura. ¿Cuál es? La idolatría. ¿Sí? Sigamos leyendo. Verso 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois, ¿qué cosa? Díganme ustedes, religiosos. ¿Sí? Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros o ustedes adoran, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Amén. Aquí encontramos otra característica de una religión no pura, o sea, una religión contaminada. ¿Cuál es? Adorar a algo que no se conoce. ¿Me entienden? ¿Me capta? Adorar algo que no se conoce. Cuando el apóstol Pablo se acercó ciertamente a este lugar donde los atenienses se dio cuenta el apóstol Pablo que ellos adoraban muchos dioses. Los atenienses tenían dioses hasta por gusto. Eso era característica de ellos. La identidad de los atenienses era esto. El apóstol Pablo dice: religiosos. Es más, es muy posible que entre ellos competían quienes eran los más religiosos. ¿Sí? Y su vida civil y la vida religiosa prácticamente estaba allí, era una sola. Eso era la característica de los atenienses. Entonces el apóstol Pablo, a darse cuenta de esto, me doy cuenta que ustedes son muy religiosos, pero hoy quiero anunciarles de esto que he encontrado, y me he dado cuenta que ustedes también tienen aquí un altar al Dios no conocido, y de eso quiero hablarles, dice el apóstol Pablo. Amén, iglesia, ¿están conmigo? De eso quiero hablarles, dice el apóstol Pablo, y les empieza, ustedes van a ver hasta el verso 34 o 33, si no me equivoco, de este capítulo. Amén. Pero yo quiero hacer énfasis con respecto al Dios no conocido. ¿Cómo es posible adorar algo que no se conoce? ¿Se da? Sí, este es un caso hasta ahora. Adorar algo que no se conoce. Ustedes saben, lo que no se conoce está relacionado con la palabra ignorar. ¿Están conmigo? Y el de ignorar algo nos conlleva, en este caso, conlleva a la gente o la persona a hacer prácticas religiosas, a hacer prácticas costumbritas, ritualistas, fuera de toda verdad de los principios de Dios. Y déjenme decirles, hermanos, iglesia, a la gente le es más fácil creer, pensar y actuar con lo que otros creen, o por lo que otros dicen, o por lo que otros hacen, más que los principios verdaderos del Señor. Si alguien ve por ahí, ¿ok? Por ejemplo, aquí en esta agua tú vas a encontrar ¿qué? Santidad. Voy a ponerlo así, de un ejemplo. Y lo vas a poner en tu altar, en tu casa, y vas a ver que vas a recibir bendición. La gente, estoy muy seguro, que creyera esto más que a sus principios del Señor. De verdad. Y hay mucha gente, sí, yo creo en Dios. Tiene ese pensamiento, así éramos nosotros. Pensamiento ritualista. Sí, yo creo en Dios. Pero cuando a alguien se le habla de Dios, que supuestamente cree en Dios, dice: no quiero saber, ustedes son fanáticos. ¿Han escuchado eso? ¿No? Entonces hay ese pensamiento en las personas. Entonces decía: ¿cómo es posible adorar a un Dios que no se conoce? En esta sociedad, en esta cultura, ha sucedido en el pasado, seguirá sucediendo en el futuro.
que hay gente que cree más en lo que ve y en lo que dice la gente más que a los principios de Dios. Y nos regimos nosotros, los cristianos que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, nos regimos en su palabra. Pues eso debe ser. Amén, iglesia. Entonces, la gente al hacer estos actos religiosos, ritualistas, es cuando confunde la religión con el cristianismo. ¿Sí? Y también hay grupos de personas que creen que si son cristianos, estos son fanáticos y suelen relacionarlo con la superstición. ¿Están conmigo? Los atenienses eran tan religiosos que llegaron al nivel de la superstición. Y hoy vamos a ver, ¿qué es la superstición? Ahí hay algunos conceptos que usted puede leerlo. Miren, creencia extraña a la fe religiosa y contraria a la razón. Lo repito, creencia extraña a la fe religiosa y contraria a la razón. Segunda descripción, fe desmedida o valoración excesiva respecto a algo. El significado etimológico de esta palabra significa lo siguiente, ¿ya? Ligado con los objetos de temor religioso. Ahí están tabúes, creencias, todo tipo de veneraciones en amuletos, hechicerías, curanderismo, acciones o gestos que atraen la buena o la mala suerte, creencias religiosas en imágenes milagreras. Atención, iglesia, nos ha sucedido a nosotros. Aquí voy a mencionar esto. Lean el primer concepto de superstición. Creencia extraña a la fe religiosa y contraria a la razón. Segundo, fe desmedida o valoración excesiva respecto a algo. Grábense por favor esos conceptos y vamos a ir tomando algunos ejemplos. Miren, hay una palabra que en nosotros como cristianos se ha convertido ya en una muletilla, ¿no? Repetitiva, y lo hemos usado incorrectamente en muchos casos. ¿Están conmigo? Ok. ¿Qué piensan de esto? La música cristiana. ¿Creen que la música es cristiana? Tienen sus dudas, ¿no? La música es universal. Entonces, ¿qué hay con esta música? O sea, ¿quiere decir que la música sigue a Cristo? Recordemos que cristiano, pues, es el concepto de cristiano o de cristianismo, es los principios o los dogmas de Cristo. ¿Están en iglesia conmigo? ¿Están conmigo? Dogmas o principios de Cristo. Y los que practican estos principios de Cristo se llaman cristianos. Entonces, esta música que practica ese principio, o sea, haciendo un análisis crítico, ¿ya? Esta música que sigue a Cristo, practica el principio cristiano, habría que preguntarse eso. Ok, voy a otro lado. Ok, puede ser controversial este término. Ahora, ¿qué opinan de esto? Parrillada cristiana. ¿O qué opina de esto? Pantalón cristiano. ¿No? Causa de alguna manera gracia. Pero hay congregaciones, no estoy criticando, sino que nos permita ver situaciones que hoy en día se están aplicando y se dan más énfasis a estos hechos. Que si no tienes tu camisita manga larga o tu pantaloncito, no sé, de poliéster, no sé, tienes que usar pantalones cristianos. Cuidado con eso. No sé si eso se está viviendo, es posible que sí. Y déjenme decirles que la iglesia está cayendo en serios problemas con respecto a esta excesiva valoración, al nivel de llegar a lo supersticioso. Luego vamos a ir viendo algunos ejemplos. ¿Ok? Suerte. ¿Qué es la suerte? ¿Ya? Usted, yo sé que tiene un concepto ahí claro. Y aquí está el concepto. Encadenamiento de los sucesos considerado como fortuito o casual. Circunstancia del ser favorable o adverso a alguien o a algo que ocurre por mera casualidad. Ok. Pero veamos esto. Yo sé que tengo un concepto claro de lo que es la suerte.
tengo un concepto claro de lo que es la religión, pero cuando empecé a encontrar, yo les mencionaba el domingo en la primera parte de este tema, les mencioné cómo llega un conflicto cognitivo. La religión es mala, pero cuando encontré religión en la palabra de Dios dije, pero ¿cómo es? Así lo aprendí. Me dijeron que la religión es mala, pero cuando el apóstol Santiago habla sobre la religión pura, sin mancha, llegué a un conflicto cognitivo. Y en la palabra de Dios también encontramos la palabra suerte. Está ahí en este versículo, Proverbios 16:33. ¿Qué dice? La suerte se echa en el regazo, mas del Señor es la decisión de ella. Atención, iglesia, por favor, présteme atención. ¿La suerte es buena o es mala? Debe ser buena, ¿no? Porque está en la palabra de Dios, por eso es buena. Ok, cuidado con esa mala interpretación. Si usted busca en un diccionario de buscar palabras de la Biblia, eso se llama el diccionario, háganme recordar por favor, de concordancia, gracias, ya me acordé. Si ustedes buscan en la concordancia y van a encontrar la palabra suerte, muchísimos versos relacionados a la suerte, pero ninguno de esas suertes que se menciona en la Biblia tiene una relación con el concepto de lo que es suerte en nuestra actualidad. El mero hecho de lo fortuito, de lo casual. ¿Estamos, iglesia? Ninguno de ellos. Ahora veamos estas disciplinas que están muy relacionados, superstición y suerte. Siguiente, por favor. El esoterismo, conocimiento a lo oculto y misterioso. La adivinación, predicción del futuro. La astrología, interpretación y movimiento de los astros para dar a conocer el destino de las personas y pronosticar los sucesos terrestres. Quiero ver cuándo va a suceder terremoto para salir de mi casa, ¿no? Consulta los signos del zodiaco. Esperemos que en los cristianos suceda esto. Puse un ejemplo, vamos a abrir nuestra Biblia, abramos el libro de Géminis. Todos se han puesto a buscar. No hay eso, hermanos. No hay el libro de Géminis. Génesis, amén. El origen de la creación de la tierra y de la humanidad. Ahí está Génesis. Ok. La cartomancia o el tarot, práctica adivinatoria que se desarrolla con naipes. El curanderismo, el espiritismo, necromancia, consultar a los muertos. La magia, la quiromancia, lectura de la palma de la mano. ¿Por qué estoy mencionando esto, hermanos? Porque lastimosamente hay gente que cree en Dios y hay gente que se llaman cristianos que están metidos en esto. Religión pura, religión contaminada. Entonces, estas dos palabras, la superstición y la suerte, están muy relacionadas. Déjenme decirles, hermano, que esto está en todas las culturas. En todas las culturas se encuentra esto, ¿sí? Por naturaleza. Y estos están enraizados en las personas, que es bien difícil sacarlos. Ejemplo. Acá en nuestra cultura se habla del runamula, ¿cierto? ¿Cuántos han escuchado eso? En nuestra selva peruana, la runamula. En otros países, específicamente en Grecia, ¿cómo se le llama ese tipo de animal místico? El centauro, ¿así se llama? Sí, ¿no? Centauro. Aquí hablamos de ese duendecito, de ese duende pequeño, Chuyachaki. En otras culturas lo llaman el duende verde o el duende de la suerte. Y así podemos ir mencionando cada cosa. Aquí decimos el tunchi, ¿no? En otro lado le llaman Gasparín. Sí, ese fantasma que nos hacen ver que es buenito. La lamparilla, hermanos. Ok. Miren cómo estas supersticiones que están enraizadas en la gente
aun cuando los cristianos fueron traspasados de una vida pasada a una vida nueva, todavía ese pensamiento y esa creencia tiene que ir siendo cambiado mientras vamos poniéndonos firmes en las cosas del Señor. Tiene que ir siendo cambiado, porque vamos a ir siendo renovados de gloria en gloria por el poder de su Espíritu, dice su palabra, ¿verdad? Entonces, aún están enraizados en algunas personas que les cuesta salir de eso, y cristianos que tratan de poner en sus prácticas cristianas. Ejemplo, y es muy común en nuestra selva peruana, para que dizque al niño no le ojee o al bebé no le ojee el tunchi, hay que ponerle su pulserita ¿de qué? De guairuro. Y ahí hay dos colores que están relacionados con el misticismo: el negro con el rojo. O sea, son cosas que se inconscientemente, ¿no? Alocito, mi bebito, el tunchi le va a ojear, voy a poner esa pulserita. Otra práctica que está metido ahí, el esoterismo o las prácticas supersticiosas, el persignarse. Oye, hermano, yo he visto personas cristianas. Sí, puede causar gracia. Bueno, aquellos que han sido revelados, qué bien. Sin embargo, cometemos otros errores. Que el Señor nos haga ver qué error estamos cometiendo y que nos permita mantenernos firmes y hacer prácticas que agraden al Señor. Yo he visto gente que se persigna, gente cristiana, para que les salga bien. Hermanos, hasta los ladrones, los asaltantes, los hechiceros se persignan para que les salga bien el asalto. Sí. Porque cuando hacen su obra de hechicería, les salga bien y el cliente vuelva satisfecho, se persignan. Les comento, yo comenté en algún momento esto, ¿no? En la madrugada suelo prender mi radio o escuchar musiquita bajo nada más para no interrumpir a mi esposa, ¿no? Pero un día aprendí y escuché una oración. Están orando, mientras yo duermo que vayan orando, ¿no? Yo escuchando ahí que oraban. De repente reacciono y escucho en ese medio dormido que estaba, que empiezan a hablar de la calavera, que empiezan a poner esa cabeza en oración en la cabeza de la calavera. ¿Qué digo yo? ¿Qué pues estoy escuchando? Terrible. Lo apagué. Ok, otra práctica, colocar sábila en la puerta. Aquí es común. Bueno, no sé si se practicará, pero en el pasado mi familia practicaba eso. Poner sábila en la puerta para que, pues, las malas vibras no entren, ¿no? Los malos espíritus. O crucifijos. Les comento esto. Yo, cuando de niño, teníamos en la sala un póster del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Y cada vez que estaba en mi sala yo me quedaba mirarlos por minutos, mirándolo fijamente. Ahí decía yo en mi ignorancia, a Jesucito en sus ojitos le miraba, así decía, quiero mirar en sus ojitos. Y relacionaba el corazón allí, qué lindo, mírame Jesús. Yo quería hasta que me hable. Me imaginaba hablando con Jesús. Ok, otra práctica, caminar o pasar bajo la escalera, o cuando el gato negro, ¿no? Vender sal en la noche, poner aguja en la mano, traen mala suerte. También, ¿no? Esa es parte de la hechicería. Otra cosita simple que no nos hemos dado cuenta, a nosotros se nos ha pasado: soplar vela en el cumpleaños para que le vaya bien. Sopla la vela, te va a salir, pide un deseo y se te va a cumplir. ¿Cuántos hemos caído en eso? Inconscientemente hemos caído en eso. O sea, como que el soplar vela o el apagar la luz de la vela
sea, todo te va a ir bien. Algo así, ¿no? O sea, no tiene razón, no tiene sentido. Hermano, sopla esta vela y te va a ir bien. Ok. La limpias. Ya el 31 la gente se está preparando para hacer la limpia de su cuerpo, las malas vibras. No, con eso no pretendo, o sea, no estoy burlándome. Pero producto de esa ignorancia se suele hacer eso, o la gente suele hacer esto. O sea, la razón está errado, fuera de todo foco. Lo siguiente, y esto con todo respeto, lo digo con todo respeto, ¿sí? Y tengo que mencionar, yo tengo un ser querido que partió, mi papá, por ejemplo, hace 2 años, ¿no? Pero existe un pensamiento, existe allí dentro del ser humano que cuando este ser amado partió a la eternidad, diga, desde allí, desde el cielo, este ser querido me cuida. Y al tener ese conocimiento o esa idea o este concepto, entonces va a la otra parte, se encomienda. ¿De acuerdo? Y dice, ¿sabes qué? No sé qué persona le invocará y dice, cuídame. ¿Han escuchado eso? Sí. ¿Saben que yo también estuve al punto de hacer eso? Sí, hermanos. O sea, cuando partió mi papá, yo dije, esa es mi mente. Yo decía, quiero que me cuide de... Me detengo. ¿Qué? ¿Qué pues estoy diciendo? A ver, ¿cómo es esto? Entonces pensé, aplicar la palabra. Pensé, pero esto no es correcto. ¿Cómo que Él me va a cuidar? Yo sé que Él está gozando de la presencia de Dios. Amén. Pero ¿de allí me va a cuidar? Vamos a una palabra. Proverbios 30:5. ¿Quién realmente cuida de nosotros? Él es escudo a los que en Él esperan. O sea, Él es el protector de nuestras vidas. Es más, dice el Señor, que envía a sus ángeles ministradores en beneficio de aquellos que van a heredar la salvación. ¿Está ahí? Ok. No está. Hebreos 1:14 menciona eso. Donde el Señor, el Padre, envía a sus ángeles en favor de nosotros. ¿Se dan cuenta? Amén. Entonces, son cosas que la gente suele practicar, o por nuestra ignorancia, producto de nuestra humanidad, creemos y queremos hacer de la siguiente manera. Ahora voy a anunciar algunas cosas prácticas. Está terrible. Cristo ya viene por segunda vez y hay iglesias que están cayendo en estas prácticas supersticiosas y los miembros también. Acá todavía no se está viendo en nuestra cultura, o acá en San Martín, en Tarapoto específicamente, no he visto, pero en otros lugares sí, ya está tan latente, se comercializa, hermanos, libremente. ¿Qué cosa? A ver, tierra de Jerusalén, agua del río Jordán, en donde se bautizó Jesús, y lo venden los miembros, y los miembros dicen, ya tener Jerusalén, tierra santa, ¿no? Al tener la tierra me vuelvo santo. Por eso digo, acá en Tarapoto no veo, pero en otros lugares ya se sabe que se comercializa bastante eso. Terrible, hermanos. Prácticas supersticiosas. Otro, los pañuelos ungidos para sanar a los enfermos. Y yo asumo que esta práctica ha sido tomada del apóstol Pablo, ¿no? Que tomaron el delantal y le llevaron a los enfermos y sanaban. O perdón, del apóstol Pedro, ¿no? Tomaban el delantal y sanaban a los enfermos. Una práctica muy supersticiosa, como creer que el agua también te va a sanar. Entonces, si el pañuelo te sana, entonces hay que orar, santificar también el agua.
Lo último que puedo ir mencionando, hay muchos. Yo he visto un pastor ahí orar en el nombre de Jesús para consagrar las escobas. Hermanos, escobas que para que los miembros, no sé si lo llevaban gratis o lo compraban, más creo que lo compraban, para que vayan y limpien sus casas y les salga bien, para que sus negocios lo limpien y les salga bien. Qué prácticas más supersticiosas se está viendo hoy en día. Oh, la gente prefiere creer en lo que ve más que en los principios de Dios. Amén, hermanos. Entonces, ¿de qué pues sirve una escoba supuestamente ungida para que te vaya bien? ¿Saben que nosotros no tenemos control de lo que va a suceder en el mañana? Mateo 6, capítulo 6, verso 34. Dice la palabra de Dios bien claro. Lo de hoy, lo que tenemos. Basta a cada día su propio afán. Lo de mañana, no tenemos control. Bástale a cada día su propio afán. ¿Están conmigo, iglesia? Ok, 1 Timoteo capítulo 4, verso 7. No, ningún cristiano vive de la suerte. Ningún cristiano vive de lo que puede suceder circunstancialmente. ¿Qué dice? 1 Timoteo capítulo 4, verso 7. Por favor, anoten eso, llévense eso. Dice el apóstol Timoteo: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, el amor a Dios y a tu prójimo. Ejercítate en la piedad. Deja esas fábulas. Cuentos de cultura, cuentos de la gente, solamente son relatos que no tienen razón de ser. Más bien ejercítate. Créale a Dios. Ejercítate en los principios del Señor y ejercítate en el amor a tu prójimo. Dice, ejercítate, porque esto es una práctica, es ejercicio. Amén, iglesia. Ok, otra práctica que hoy en día está tomando bastante auge, mucha fuerza. Antes no lo veía así, ahora ya un poquito más minucioso con las prácticas que se hacen en la iglesia. ¿Los milagros son buenos? Sí, amén. ¿Las sanidades son buenos? Amén. Jesús hizo muchas sanidades, muchos milagros. Pero ¿saben que Jesús no vino a esta tierra como sanador? Amén. No vino el Señor Jesús a esta tierra como milagrero. Él vino ¿a qué? Claro, como remisor, como que tiene que redimir a la gente con Dios mismo. Amén. Pero ciertamente todo este proceso le permitió hacer milagros a los que creen, sanidades. Vamos a leer un verso, por favor, no sé si está ahí. Sí, Marcos 1:44. El Señor Jesús, justo después de sanar la lepra a un leproso, obviamente, ¿sí? Le dice: Señor, por favor, sáname, si quieres, sáname. ¿Qué hizo Jesús? Si quiero, sé limpio. E inmediatamente la lepra se fue de esta persona. Sucedió un milagro, sucedió una sanidad, perdón. Amén. Sucedió una sanidad. Pero aquí le dice hincapié Jesús. Pregúntense, iglesia, pregúntense, ¿por qué Jesús le dijo a esta persona? 1:44, ¿eh? Que no le dijeran a nadie. Ahí está. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve y muéstrate al sacerdote. ¿Por qué le dijo no digas nada a nadie? ¿Por qué? ¿Se han preguntado ustedes eso? ¿Saben por qué? Porque Jesús tenía muy en claro el propósito de por qué estaba acá. Uno. Segundo, lo principal para el Señor Jesús fue el corazón del ser humano, para que sea redimido con Dios. Amén. Por eso les dijo a la gente ahí: lo que entra por la boca
eso no contamina. Más lo que sale, eso es lo que contamina. O sea, de lo interno es lo que brota, lo malo, los malos pensamientos. De allí brota. Amén. Jesús les dio, en el capítulo 9 de Lucas, capítulo 9, menciona que Jesús le da la autoridad a los discípulos. ¿Saben qué? Van a poner sus manos sobre los enfermos y se van a sanar. Los demonios van a huir de ustedes. Capítulo 10 de Lucas. Cuando los discípulos regresaron, la gente regresó, volvieron alegres. Señor, hasta los demonios se nos sujetan. ¿Qué dijo Jesús? No sé, búsquenlo, vamos a leer. Capítulo 10 de Lucas, verso 20. No sé si está ahí, no está, ¿no? Dice lo siguiente, voy terminando, nos faltan unos par de minutos. Dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. Hermanos, miren el valor excesivo que se le da a la sanidad o a los milagros. Vengan y reciban su milagro. La verdad, si se produce, bien, y si no, eso lo corresponde a Dios. Pero lo que necesita la gente no son milagros ni sanidad. Lo que necesita la gente es lo interno, que sean redimidos para tener una relación con Dios. Amén. Si Dios se conmueve en su gracia y su misericordia, a hacer los milagros, a hacer sanidad. Y cuando la iglesia cae en esto, a darle un valor excesivo, entonces, ¿qué hacen las demás personas? Allí hacen milagros. ¿Acaso dicen, Jesús da vida? No dicen eso. O sea, ven lo externo. Amén, iglesia, ¿está captando? O sea, se enfocan más en lo externo. Y Jesús vino para que el corazón del hombre sea restaurado con Dios. Amén. Hermanos, mucho para aprender. Marcos capítulo 16, versos 17 al 18. Ahí encontramos una promesa del Señor. ¿Estamos? Echarán fuera demonios, pondrán sus manos sobre los enfermos, se sanarán. Amén, qué bueno. ¿Que podemos hacer eso? Sí, pero a esto darle un sobreénfasis, una sobrevaloración, en donde solamente la gente vea esto. Entonces estamos poniendo lo externo, estamos haciendo de que el vaso de afuera nada más se lave y de adentro. Es una promesa del Señor. Amén. Creamos al Señor. Si vamos, ponemos nuestras manos sobre los enfermos, se sanen, bien, y si no, que miren primero al Señor. ¿Estamos, iglesia? Ok, otro punto. En nuestra oración, como que creemos y le hemos dado una sobrevaloración, un énfasis demasiado, que en una oración decimos, o se dice, ¿no? Que, a ver cómo, confieso, yo declaro, decreto. ¿Han escuchado eso? Yo escuché lo siguiente: no acepto un no como respuesta. ¿Qué le estamos diciendo al Señor con esto? ¿Que su voluntad no debe ser hecho? Atención, iglesia, ¿está captando este mensaje? Si oro por una persona y digo, yo decreto, o no acepto, Señor, estamos diciéndole que no se haga tu voluntad, cuando Jesús humildemente dijo, Señor, hágase tu voluntad en los cielos y en la tierra. Nos hacen perder el enfoque de lo que es Cristo, lo que Cristo hizo en esta tierra y como cristianos. Amén. Para ir terminando y resumo esto. El arrepentimiento de nuestros hechos pasados y creer en Jesús como nuestro Salvador es lo que origina la salvación. Amén. Entonces luego nos queda obedecer a su palabra. Hay una relación que se mantiene, una relación vertical entre tú y Dios y una relación horizontal entre tú o entre yo y mi prójimo. ¿Estamos, iglesia?
La religión pura, dice el apóstol Santiago, refrena tu lengua, visita a los huérfanos, asiste a los huérfanos o a los enfermos y guárdate del mundo, de la contaminación del mundo. ¿Sí? Al ignorar a quién servimos nos conlleva, o al ser humano le conlleva, a hacer prácticas supersticiosas. Amén, iglesia. El Señor viene por una iglesia limpia. Así que descontaminémonos de estas cosas. Descontaminémonos y enfoquémonos cada vez más en Cristo y creámoslo a Él, a sus principios y a su palabra. Cuidado con estar creyendo otras cosas que dice la gente, porque caemos en esa situación de creer más lo que dice la gente. Creámoslo a Cristo. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a terminar con esta parte. Y seguiré continuando con esta sesión de enseñanzas, o esta serie de enseñanzas, con respecto a la línea delgada entre la religión y el cristianismo. Así, tan imperceptible es. Tan imperceptible es. Señor, gracias por darnos esta oportunidad. Tú conoces nuestros pensamientos, nuestros corazones, nuestras decisiones, nuestros deseos. Nada es oculto para ti, Señor. Solo te pedimos en esta oportunidad perdón si hemos caído en estas cosas o si hemos permitido, Señor, hacer estas prácticas. Límpianos, por favor. Sacúdenos. Que nuestro enfoque sea Cristo, nuestras cosas externas, donde solamente se muestra la limpieza o la blancura, sino que en lo interno de nuestro ser sea cada vez más firmes a ti, Señor. Gracias por tu iglesia. Gracias por la sabiduría que puedas poner en nosotros, Señor. Y gracias también por lo que tienes el día de hoy. Por lo que has provisto el día de hoy. Lo de mañana te lo dejamos a ti. Hoy queremos disfrutar tu voluntad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Amén, iglesia. Dios les bendiga.